creado un archivo base. Cada uno de ustedes lo ha creado. Entonces, ese archivo base lo vamos a usar desde aquí en adelante. Entonces, quienes no han podido ingresar el día sábado, de igual manera, tienen que haberlo realizado. Han tenido domingo, lunes y todo prácticamente el día martes para que lo puedan realizar, revisando obviamente el video grabado. Sí, entonces no hay excusas para no tener ese archivo base. Muy bien, listo. Entonces ahora sí vamos a empezar. Voy a proyectarles mi pantalla para explicarles qué es lo que vamos a ver el día de hoy. Muy bien. Voy a reducir un poco. Listo, ahí está. Perfecto. Ahora sí. Sí, está perfecto la botella. Muy bien, listo. Perfecto, el día de hoy vamos a ver el tema 4, que tiene que ver básicamente con introducción a las funciones. DAX. Sí, eso básicamente lo vamos a ver ya dentro de un momento, pero antes de ver esto de introducciones a las funciones DAX, vamos a hacer 3 aspectos importantes el día de hoy, como les mencionaba. Punto número 1, vamos a ver actualización de datos dentro del programa. Muy bien, repito, ¿qué es lo que vamos a ver? Actualización de datos dentro del programa. Punto número 2, vamos a crear campos calculados dentro del programa. Y punto número 3, vas a crear, ¿qué cosa? Funciones DAX. ¿Sí? ¿Y dónde lo vamos a aplicar esas funciones DAX? Lo vamos a aplicar en nuestro archivo. Sí, en nuestro archivo base, ahí vamos a hacer todas las modificaciones que podamos hacer justamente mediante las funciones DAX. Muy bien, entonces vamos a empezar actualizando datos dentro del programa. Perfecto. Para el tema de actualización de datos dentro del programa, vas a hacer lo siguiente. Vas a abrir el punto 4.1, ¿sí? Vas a abrir el archivo 4.1. Le vas a dar doble clic. Vas a abrir. Y te das cuenta que esto es información. Ahí está la información. Básicamente es un registro de los vendedores. Sí, ahí está un registro de los vendedores. Básicamente consta de 3 partes o de 3 encabezados. Y tiene su ID. A ver, ¿dónde está? A ver, voy a borrar un ratito. Listo. Ya. Tiene su ID, el nombre y la región, ¿no? Del vendedor. Muy bien. Entonces, esos 3 aspectos contienen la información, ¿no? De los vendedores. Muy bien. Entonces, lo que vamos a hacer en un principio es abrir un nuevo archivo del programa. Ya vamos a abrir un nuevo archivo del programa. Pongan atención, ¿sí? Pongan mucha atención para ver el tema de actualización de datos. Muy bien. Abran un nuevo archivo de Power BI y vamos a empezar a trabajar. Obviamente lo que vamos a hacer es conocido por ustedes. Ya lo hemos hecho una infinidad de veces durante toda la semana. Entonces, vamos nuevamente a hacer lo mismo. Es ya como algo que tiene que estar ahí, ¿no? Listo, ya debes de saber qué es lo que vamos a hacer. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a llevar la información al programa. Entonces te vas a ir a inicio, y vas a darle clic, ¿dónde? ¿Dónde le vas a dar clic? Le vas a dar clic en libro de Excel. Hay una opción libro de Excel, ¿no? A ver, voy a hacer zoom. Y ahí está el libro de Excel, ¿ve? Listo. Muy bien. Inicio, libro de Excel.
y vas a cargar o vas a llevar al programa el archivo 4.1 y lo abres. Y ya sabes qué es lo que va a aparecer. Va a aparecer el navegador, ¿no? Que nos indica básicamente dentro del archivo cuántas hojas y cuántas tablas tenemos. Eso es lo único que lectura. Ya sabes qué es lo que lectura. Tablas y hojas. En este caso, si tú te das cuenta, si tú vas a tu origen, esta es la hoja, ahí está la hoja. Profesor, ¿y la tabla? Esta es la tabla. Listo. Profesor, ¿y el nombre de la tabla? El nombre de la tabla, simplemente le das un clic, ¿sí? Le das un clic acá, te vas a diseño de tabla, y vas a encontrar el nombre de la tabla, ¿no? Vendedores, ese es el nombre de la tabla. Listo, entonces ese nombre de la tabla y esa hoja, ¿dónde aparece? Justamente aparece dentro del programa. Dentro del programa. Muy bien, entonces ahí está, ¿no? La tabla y la hoja. Listo. Profesor, ¿pero por qué la tabla tiene vendedores 1 y no vendedores como en el Excel? Ah, muy simple, porque se está repitiendo el nombre con la hoja. Entonces, para que sean diferentes, Power BI automáticamente lo detecta como, o lo pone vendedores 1. ¿Ya? Ese es un temas de Power BI, ¿no? Entonces, eso hay que tener en cuenta, ¿no? No te vayas a asustar y vayas a decir, profesor, pero la tabla dice vendedores, no dice vendedores 1. Sí, pero repito, como la hoja ya tiene ese nombre, Power BI lo detecta como si fuera una copia, ¿no? Entonces dice, no, tengo que poner un nombre diferente. Para diferenciarlo, le pone. Listo, entonces recuerda los iconos, ¿no? El icono de la hoja es un simple cuadrito como si fuera un cuaderno cuadriculado. Y el de la tabla es lo mismo, pero con una raya azul arriba, ¿no? Con una raya azul arriba. Listo. Entonces, eso hay que tener en cuenta. Muy bien. Entonces, recuerda siempre darle prioridad a la tabla. Recuerda siempre darle prioridad a la tabla. Entonces, seleccionas la tabla y lo cargas. Ahí lo estás viendo, ¿no? Estás viendo la información, todo es ok, todo es correcto y lo cargas. Muy bien, listo. Ahora vamos a leer algunas preguntas. Dice, recién me envió el video la semana 3, ¿cómo va a ser? Ah, muy bien, estimado William. Bueno, si lo ha enviado recién, no sabría decir, ¿sí? Tengo entendido que los coordinadores envían el video al día siguiente, o en todo caso a más tardar el día lunes, en caso de ser sábado. Sí, hay que revisar siempre el WhatsApp. Muy bien, sí, así es, profesor. Por eso yo pedí enviarle el domingo, pero no se realizó así, profesor. Varios no hemos hecho el archivo básico. Muy bien. Yo vi el YouTube, busqué Tech y busqué sobre la clase 3 y del sábado y ahí estaba. Muy bien, excelente. Ahí está, ver la respuesta. Excelente. Ese es un participante que siempre está atento a las redes, está atento al grupo del WhatsApp. ¿Ve? En el YouTube ya estaba colgado el video de la clase 3. Entonces, ese es un buen estudiante que siempre está atento, busca todas las salidas posibles. Por eso siempre hay que estar atento a lo que indica nuestro coordinador. El video se sube en el YouTube, el video se sube en WhatsApp y en otros medios. Entonces, siempre hay que estar atentos. Muy bien, sí, ahí estaba. Igual en este momento no estaba utilizando el mismo archivo de la clase pasada. Muy bien, listo. Entonces, ahí está para los que recién estaban consultando. La tabla de color azulino en el Power BI. Sí, muy bien, sí, recién enviaron la clase 3. Recién enviaron la clase 3 por el grupo del WhatsApp, pero en el canal de YouTube ya estaba. Y seguramente lo habrá enviado el día lunes. Tengo entendido. Muy bien. Listo. Entonces, continuamos. Una vez que hemos cargado
una vez que hemos cargado, ahí está, ¿no? La información, puedes ver la información. Vas a irte ahora a la vista de datos. En la vista de datos vas a encontrar la tabla en sí, ¿no? Con todo y los datos. Muy bien, y te puedes dar cuenta, te lo vamos a ver, te puedes dar cuenta que es correcto. O sea, todo lo que está aquí lo has llevado al programa. Muy bien. Ahora, ¿qué sucede? En algunas ocasiones, va a suceder en algunas ocasiones, que se te olvidó poner una información, ya sea en esta o en cualquier otra tabla. ¿Ya? Entonces, tú me dirás, profesor, ¿y ahora qué hago? Se me olvidó poner información, me olvidé agregar 2, 1, 2, 3, bueno, la cantidad de números que fuera. Profesor, me olvidé agregar información a esta tabla. Se me pasó y ahora, ¿cómo hago? Voy a tener que agregar y nuevamente volver a cargar, uy, todo un proceso. No es necesario. Pasos para actualizar los datos. Primer requisito, que donde vas a actualizar los datos o donde vas a ingresar más información sea parte de una tabla. Esto cumple el requisito porque es parte de una tabla. Si no fuera parte de una tabla donde vas a agregar, primero tienes que hacerlo tabla. Sí, ya te indiqué cómo lo vas a hacer la clase número 3 o la 2. Ya te indiqué cómo se hace una tabla. Entonces, revisa esa clase y primero creas la tabla. En este caso, como ya es tabla, simplemente lo único que vas a hacer es agregar información debajo. Si tú quieres agregar más información, lo agregas debajo, o sea, al final, acá. En este caso, nosotros vamos a hacer otro tipo de ejemplo. ¿Cómo así? Imagínate que yo no quiero agregar, sino yo quiero eliminar, que es lo mismo. E igual, aumente o quite información y ya voy a actualizar igual los datos. Entonces, en este caso, nosotros vamos a agregar información. Vamos a agregar información. Pero recuerda, también funciona con quitar información, que es prácticamente los mismos pasos. Entonces, en este caso, vamos a agregar información. Empezamos. Todos, en este instante, todos agreguen información. Pongan un código. Vamos a poner un código secuencial, ¿no? Estamos en el 212, vamos a poner, pues, a ver, el que sigue, 213 le vamos a poner, ¿ya? Muy bien. Escriban debajo 213, nada más. Luego van a irse a la derecha y van a escribir un nombre y un apellido, ¿no? De cualquier vendedor. Y el nombre que se te ocurre, inclusive puede ser tu nombre, no hay problema. Solamente lo estamos poniendo como ejemplo. En este caso yo voy a poner, ¿no? El nombre de un vendedor que se me ocurre en este instante. A ver, vamos a poner aquí. Ya. A mí se me ocurre este nombre. Listo. Un nombre y un apellido, cualquiera que se te ocurra, o tu nombre, no hay problema. Un nombre y un apellido. Y vas a poner una ciudad. Vamos a poner, por ejemplo, Lima. Listo. Perfecto. Esto que estás haciendo es agregar datos. Estás agregando datos o estás actualizando, ¿no? El origen. Listo. Repito, puede ser 1, 2, 3, 1000 datos por agregar. No sé. La cuestión es que ya estás actualizando la tabla. Ahora me dirás, profesor, una vez que yo agregué la información, ya pues automáticamente se hará dentro del programa, me imagino. No, no se hace todavía dentro del programa. ¿Sí?
Ah, entonces, ¿qué chiste tiene, profesor? Entonces, voy a tener que volver a cargar todo. No, un momento. Una vez que has agregado la información debajo, ya sea 1, 2, el número que fuera, vas a guardar. Vas a guardar acá. Aquí lo vas a guardar. Acá. Ahí, en el disquete, lo vas a guardar. Listo. Muy bien. Una vez que lo guardas en el disquete, vas a irte ¿dónde? Vas a irte al programa. ¿Vas a irte dónde? Vas a irte al programa. A ver, por ahí nos dicen, ¿podría repetir? ¿Qué parte desea que repita? A ver, lo leo, estimado. ¿Qué parte que desea que repita? Listo, muy bien. En 215 termina el archivo que enviaron. Bueno, si termina en 215 el archivo que envié, no hay ningún problema. Usted le pone un código siguiente. No hay ningún problema. Ya le pone un código siguiente. Puede ser 217, 200. No hay ningún problema por eso. Lo importante es que agregue información. Ya lo importante es que agregue información y lo haga. ¿Listo? Muy bien. Entonces sigan esos pasos. Debajo de donde termina el número, todo, agreguen información. Puede ser 1, 2, usted ya ve el número. Pero para simulación yo solamente estoy haciendo uno. Estoy agregando uno más, nada más. Muy bien, cuando puso el dato adicional, ya eso estoy repitiendo, está perfecto, eso estoy repitiendo, estoy diciendo que agreguen información, nada más. Agrego un código secuencial, un nombre y un apellido y la región, nada más. Y lo guardo. Listo. Y una vez que hemos guardado el archivo, nos vamos al programa y estás en la vista de datos, ¿no? Acá estás en la vista de datos. Y dentro de la vista de datos, vas a irte a inicio, acá, a inicio, y vas a encontrar esta pestañita o esta opción dentro del grupo de consultas. ¿Y cuál es esa opción, profesor? Esa opción es la de actualizar. ¿Ve? Esa es la opción de actualizar. Y simplemente le vas a dar un clic donde dice actualizar. Y listo. Te das cuenta que ya está cargada la información o lo que acabas de agregar, ¿no? Lo que acabas de agregar en el origen ya se encuentra dentro del programa. Listo. Entonces, esa es la manera de actualizar información, ¿sí? Esa es la manera de actualizar información. Ahora, la pregunta de muchos quizás es, ¿qué cosa? Profesor, ¿y esto también se va a ver reflejado si yo ya hice un informe, ya puse mi gráfico, ya puse mi tarjeta, todo ya lo hice? ¿También va a cambiar los numeritos o va a cambiar quizás el girito o la barrita va a aumentar 1? ¿Eso va a pasar? Sí, eso también va a pasar. Lo mismo va a suceder en esta vista, en la vista de informe. Va a cambiar la información porque has añadido uno más. Y con ese uno más que has añadido, obviamente todo cambia. Listo. Entonces, a modo de que practiques, lo puedes realizar, ¿no? Puedes hacer una simulación, haces un grafiquito, una simple tabla y vas a ver que se actualiza. Muy bien. Perfecto. Entonces, de esa manera se actualizan los datos. Muy bien. Dice, sí se actualiza automáticamente, dice. No, no. Se refiere, si se actualiza automáticamente en el tema de informe, sí. Pero para actualizarlo tiene que irse a inicio y actualizar.
Muy bien, seguramente Ricardo está levantando la mano por el tema de su pregunta. Dice, ¿me puede decir cómo agregar información? Lo acabo de mencionar, estimado Ricardo. Inclusive lo hice 2 veces. Debajo de donde está la tabla, simplemente escriba. Escriba, ¿no? Lo que quiera agregar. Obviamente, lo que vas a agregar tiene que tener concordancia con el encabezado. No vas a agregar cualquier tipo de información, no. Tiene que tener una concordancia con el encabezado, ¿no? Tiene que tener una concordancia. Entonces, de esa manera se agrega información. Listo, muy bien. Perfecto. Entonces, con esto estamos terminando el tema de actualización de datos. Repito, con este tema, con esto que estoy haciendo, se está terminando el tema de actualización de datos. A ver, ¿se puede ordenar? Bueno, en este caso está en orden, estimado. En este caso está en orden. Pero si usted me pregunta si se puede ordenar aquí, obviamente que se puede ordenar aquí. Dentro de Power BI, si quieres ordenar, simplemente te vas a 3 puntitos y le pones ordenar, ¿ve? Un orden ascendente, un orden descendente. Ahí está, de esa manera. 3 puntitos y seleccionas, ¿no? Cómo quieres tu orden. Muy bien. Listo. Perfecto. No se preocupe, no hay de qué. Eso se da cuando ya se crea la tabla en Excel. Sí, tiene que ser una tabla en Excel. Como lo acabo de decir, tiene que ser una tabla dentro de Excel. Si es que no es tabla, no te va a permitir actualizar. ¿Es la única manera de actualizar la data o hay otra forma de automatizarla? No, estimado Edgar. No se puede automáticamente cuando lo guardan. No se puede hacer de esa manera. Esta es la manera de hacerlo. ¿Sí? Muy bien. Listo. Perfecto. Con esto estamos dando cierre al tema de actualización de datos. Si es que tienen alguna otra pregunta, este es el momento para que puedan realizar. Estimado Ricardo, se está levantando la manito. Repito, debe ser por el tema de su pregunta, la cual ha sido respondida. Muy bien. Listo. Todo claro, ¿verdad? ¿O alguien tiene alguna pregunta, alguna consulta adicional que quiera hacer? A ver, los leo. Dice, ¿para eliminar es el mismo procedimiento? Sí, para eliminar es el mismo procedimiento. Clic derecho a cualquiera de las filas. Clic derecho a cualquiera de las filas y eliminar. Y elimina la información. Va eliminando y lo guarda y lo actualiza. Nada más. Es el mismo procedimiento. Muy bien, listo. Por favor, ¿cómo se hace para ver la actualización? Repito. Estamos en la vista de datos. Simplemente nos vamos a inicio, actualizar y ahí puedes ver los cambios, ¿no? En la última parte, más que todo, se va a ver los cambios. Primero tiene que ver dónde se ha quedado antes de actualizar. Y luego de actualizar, ve, ¿no? La información que ha sido añadida. Listo, de esa manera se observa. Muy bien, ahí está. ¿Dónde está la vista datos? Uy, ¿dónde está la vista datos? A estas alturas, ¿dónde está la vista datos? Aquí está la vista datos. Mira, aquí está la vista datos, ¿ve? Ahí está la vista datos. Muy bien, listo. Perfecto, continuamos. Anoten por favor, porque si no, no vamos a poder avanzar. Sí, es la verdad. Tienen que anotar, inclusive tengan un cuaderno y anoten. Hay preguntas que están haciendo de lo que se está hablando. Sí, entonces hay que estar más atentos. Algunos estudiantes preguntan y otro estudiante vuelve a hacer la misma pregunta. O sea, hay que estar atentos inclusive a las respuestas que se da a otros estudiantes. Quizás es lo que yo también voy a preguntar. O sea, hay que estar atentos también a eso. Listo, prestan mucha atención con capturas de pantalla para que el profesor avance. Sí, gracias, el mío aparece vista tabla. Lo dije. Vista datos o vista tabla es lo mismo. Lo dije. Hay que estar atentos inclusive a los detalles que se da. Ya, vista datos, vista tabla es lo mismo. Ya lo dije.
hacia algunas clases. Muy bien, como dice el chavo, eso, sí, muy bien. Listo, ya deben venir repasando los videos anteriores. Sí, eso también es verdad. Siempre hay que estar repasando los videos anteriores si en caso no hayan podido ingresar. Listo, no actualizó el Power BI. Si no actualizó el Power BI, estimada, es porque no ha seguido los pasos correctos. Muy bien, en ese caso ya tendría usted mismo que realizar con la grabación del video. ¿Sí? Muy bien. Perfecto. Entonces vamos a dar por cerrado este tema y ahora vamos a pasar a lo siguiente. ¿Cuál es lo siguiente? Lo siguiente es, un momentito. Sí, eso también es verdad. Tiene que guardar el archivo de Excel en el disquete. Por eso, cada detalle que se dice cuenta. Si usted no sigue uno de los pasos, el resultado es que no se actualizó, profesor, ¿dónde está lo otro? Ya, entonces, apunte todo lo que se dice. Muy bien. Siguiente punto. Campos calculados dentro del programa. Para este punto, vamos a hacer uso del segundo archivo, 4.2. En este mismo archivo vamos a cargar la información. Repito, en este mismo archivo vamos a cargar la información 4.2. Entonces, inicio, libro de Excel. Repito, inicio, libro de Excel. Y vas a hacer uso de la tabla o del archivo 4.2 y lo abres. Muy bien. Una vez que lo abras, te das cuenta que tiene una tabla y una hoja. Así, a simple vista, ya teniendo los conocimientos y todo lo demás, te das cuenta de eso, ¿no? Una tabla y una hoja. Muy bien, entonces, si tú gustas, le das la vista previa, ¿no? A las tablas. Si gustas, le das una vista previa. Pero recuerda siempre, estimado o estimada, que tienes que darle prioridad a la tabla. Entonces, simplemente seleccionas y lo cargas. Seleccionas y lo cargas. Muy bien. Listo. Perfecto, ya hemos cargado la tabla 4.2. Con esa tablita vamos a trabajar el tema de campos calculados. Todo básicamente lo que te voy a explicar a ti aquí sirve para que me entiendas lo último que viene. Ya está cargada la tabla, dentro del programa. Ahí está la tabla, ya lo has cargado, ahí está. Y vas a irte ¿dónde? ¿Dónde me voy a ir, profesor? Voy a irme nuevamente a la vista datos. Nuevamente a la vista datos o vista de tabla. Vas a irte ahí. Simplemente lo seleccionas y seleccionas la tabla y ahí la tienes, ¿no? Ahí tienes la tabla. Muy bien. Pregunta para continuar. Todos estamos hasta ahí, ¿cierto? A ver, respondan. ¿Sí? Muy bien. Listo. Continuamos. Aquí vamos a ordenar. Vamos a ordenar. O sea, le vamos a dar un orden, ¿no? Un orden. Acá. Le vamos a dar un orden. Al tema de la transacción, ¿no? Acá. Le vamos a dar un orden. Ya les indiqué cómo tienen que ordenar.
Inclusive un participante me hizo la pregunta. Entonces simplemente te vas aquí, en el encabezado, hay una flecha, guíate de lo que estoy señalando, guíate de eso, y le dices, ¿no? ¿Cómo quiero ordenar? ¿Ascendente o descendente? Ah, profesor, ascendentemente. Listo. Y ya lo tienes ordenado. Muy bien. Empezamos. Para yo crear los campos calculados, es la creación de una columna nueva bajo columnas que ya existen. Repito, un campo calculado es la creación de un nuevo campo, o sea, acá no existe lo que voy a crear, pero ¿bajo qué va a estar ese nuevo campo? Bajo columnas que ya están creadas. Pero aparte de eso, un campo calculado solamente lo puedes hacer ¿con qué? A ver, te leo. ¿Con qué haces cálculos? ¿Con qué haces cálculos? A ver, ¿con qué haces cálculos? ¿Con qué? ¿Tú puedes hacer cálculos con letras? No. ¿Tú puedes hacer cálculos con esto? No. Con números. Efectivamente, los cálculos usted lo hace con números. Ah, entonces, profesor, esos campos calculados que yo voy a crear tienen que estar en base a columnas que tienen números. Efectivamente. Si ustedes recuerdan el curso de Excel básico, si es que lo han llevado, existe una clase de cálculos matemáticos con fórmulas. De ahí sale el nombre. ¿Con qué hemos realizado los cálculos matemáticos? Hemos realizado con celdas, con números. Ah, ya, entonces por eso tiene que ser con campos o columnas que tengan datos de tipo numérico. Muy bien. Pregunta a la sala. ¿Qué campo falta calcular? Aquí. ¿Qué campo falta calcular ahí? ¿Qué campo? Precio total. Muy bien, excelente. Ahí nos decía, ¿no? Aunque la respuesta está con pregunta, ¿no? Recuerden que una pregunta nunca se responde con otra pregunta. Tiene que ser una respuesta precisa. No duden. Si es que está mal, pues estará mal su respuesta. Nadie los va a juzgar. Pero si está bien, no hay problema. Pero recuerda, nunca se responde una pregunta con otra pregunta. ¿Sí? Listo. Entonces, efectivamente, falta el precio total. ¿Y cómo voy a hallar el precio total? ¿Cómo? Ahí también tienes que hacer un análisis, ¿no? ¿Cómo voy a hallar yo, profesor, el precio total? Ah, pues el precio total se hace multiplicando la cantidad por el precio unitario, ¿no? Es como si yo comprara, por ejemplo, 4 mouse y cada mouse me cuesta 30 soles. ¿Cuánto pagaría en total? Ah, estaría pagando 120, ¿no? Ah, entonces, eso también tenemos que usar, ¿no? Ese detallito. Muy bien, Ángel Francia nos dice cantidad más precio, no, más precio no, tiene que ser por precio unitario. Cantidad por precio unitario más el IGB, ya, muy bien, listo. Precio unitario por IGB es precio con IGB, ya, muy bien. En este caso, vamos a solamente a multiplicar cantidad por precio unitario, sin el IGB en este caso, ¿sí? Sin el IGB. ¿Listo? Entonces, bajo esos parámetros que te estoy explicando, solamente por fines académicos, vamos a omitir un poco el IGB. Entonces, ¿listo? ¿Qué significa IGB? Uy,
Ahí sí estamos mal. Bueno, no sé si estaremos mal. Puede ser que lo ignore. Está correcto. No hay problema. Cada día se aprende algo nuevo. O si es de otro país, está perfecto. IGB es impuesto general a las ventas. ¿Ya? Así, en Perú se le conoce como impuesto general a las ventas. Es un pequeño impuesto que se paga cuando compramos, ¿no? Listo. Entonces, eso hay que tener en cuenta. Listo. Muy bien, en otro país es IVA. Ya, bueno, si en otro país es IVA, está perfecto. En este caso, en Perú es IGB. Muy bien. Entonces, profesor, ¿cómo yo voy a crear el campo calculado? Aquí no existe, no está. Necesito un campo que me multiplique la cantidad por el precio unitario. ¿Qué hago? Lo siguiente. Inicio, pongan atención, inicio, nueva columna, nueva columna. Listo. Y una vez que hagas eso, se va a crear una nueva columna, ¿ve? Una nueva columna se va a crear. Repito, inicio, nueva columna. Y se va a crear a la derecha, bien a la derecha, una nueva columna. Y esa nueva columna lo vas a trabajar aquí. ¿Dónde? Lo vas a trabajar en la barra de fórmulas, que está aquí arriba. Si tú me entiendes en este instante lo que te voy a explicar, lo que viene a continuación, que son las funciones DAX, te lo vas a comer así, al revés y al derecho. Repito, si tú me entiendes lo que te explico aquí, lo de funciones DAX es como un chancay de A20. Primero, si tú te das cuenta, dentro de la barra de fórmulas está el nombre del encabezado antes del igual. Antes del igual está el nombre del encabezado. ¿Cómo se llama el encabezado? Actualmente se llama columna, ¿no? Es lo que se crea automáticamente cuando insertas una nueva columna, ¿ves? Ese es el nombre que se le da. Ahora, me dirás, profesor, pero ese nombre yo lo puedo cambiar. Sí, sí lo puedes cambiar. Sí lo puedes cambiar. Sí lo puedes cambiar. Entonces yo lo voy a cambiar. Le voy a poner precio total. Inclusive le pongo sin IGB, ¿ya? Sin IGB. Listo. Así le pongo. Y el precio total sin IGB, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a multiplicar todos los datos de la columna cantidad con todos los datos de la columna precio unitario. Pero ojo, no vayas a pensar que todo se va a sumar y lo va a multiplicar. No, sino que va a trabajar de esta manera. Así. Pero para la fórmula solamente tienes que señalar las columnas que están interviniendo en la fórmula. Profesor, ¿y por qué no puedo señalar dato por dato? Porque recuerda, en este programa no existe el concepto de celda, no existe, no existe. Solamente se trabaja en base a ¿qué? En base a tablas, columnas, filas y encabezados. Eso te lo expliqué en la clase número 1, te dije. No existe en Power BI el concepto de celda. Si es que tú vienes de Excel, tú dirás, pero profesor, en Excel sí existe. Yo, para crear, me acuerdo, mis campitos, yo tenía que usar mi fórmula en base a celdas. Sí, lo habrás usado en Excel, pero de esto de aquí funciona
en base a señalar solamente las columnas. Ahora, aquí otra información. Que para yo mencionar a la columna, primero tengo que mencionar a la tabla. Que sí, profesor, ¿y por qué no puedo mencionar de frente cantidad, de frente precio unitario? Si ya sé la tabla en que estoy trabajando. Esa es una pregunta que te quiero hacer y aquí te vas a ganar, si es posible, 2 puntos adicionales. La pregunta es la siguiente: ¿por qué ustedes creen que primero se menciona la tabla y luego la columna? Sus respuestas, los leo. ¿Por qué? Un sustento bien fundamentado. ¿Por qué primero se mencionan las tablas, luego las columnas? ¿Por qué no puede ser de frente la columna? Ya, muy bien. Leemos. Dice referencia de tablas para saber los datos. Ya, porque hay 2 tablas y se debe identificar primero la tabla dentro de la cual está la columna. Esa es una buena respuesta. La columna está en la tabla. Dice porque la columna puede estar en diferentes tablas. Ya. La matriz es la tabla, para no confundir con otras tablas que están en el sistema, no necesariamente, porque la información está en tablas, ¿no? Porque puede haber 2 tablas con columnas iguales, ya, muy bien. Para que el Power BI detecte qué tabla estamos trabajando, ya, muy bien, porque podemos tener más de una tabla abierta, ¿no? No hay necesidad, hay las 2 tablas abiertas. La fuente de datos es la tabla, por eso pone el nombre. Ya, porque el sistema de Power BI maneja varias tablas integradas por seleccionar la columna de cualquier otra tabla. Ya, muy bien. Listo. Aquí tenemos 4 respuestas muy válidas y a cada uno se le va a dar un punto. Danaí, está perfecto. Su sustento dice porque hay 2 tablas y se debe identificar primero la tabla dentro de la cual está la columna. Es correcto. Listo, esa es la primera respuesta sustentada. A ver, porque la columna puede estar en diferentes tablas. No me convence esa respuesta. Muy bien, porque la información, porque puede haber ya. Esa respuesta sí me convence, porque puede haber 2 tablas con columnas iguales. Sí, es verdad. Esa columna cantidad puede estar en 2 tablas iguales. Esa es una muy buena respuesta. Alexander, tiene punto, estimada Sofía. Alexander, para que el Power BI detecte en qué tabla estamos trabajando. Ya, podría ser. Dice, porque podemos tener más, dice, la fuente de datos es la tabla. Dice, porque el sistema de Power BI maneja ahí una tabla y podrá seleccionar columnas de cualquier otra tabla. Ya, esa es otra respuesta correcta. Muy bien, Aldair. Porque el sistema de Power BI maneja varias tablas integradas. Es verdad, justamente acá estamos trabajando varias tablas. Y si no le indicamos en qué tabla estamos, pues simplemente, y encima hay columnas iguales, pues va a buscar en todas las tablas. Y la idea es agilizar el proceso al sistema de Power BI. Muy bien, esa es una muy buena respuesta. Excelente, Aldair tiene su punto. Dice, puede haber 2 columnas con el mismo nombre en 2 tablas diferentes. Muy bien, excelente. Eduardo, ese también es una muy buena respuesta, porque puede haber 2 columnas con el mismo nombre, pero en 2 tablas diferentes. Y si yo no le indico cuál es la tabla, pues Power BI no lo va a saber. Muy bien, listo. Esa es una muy buena respuesta. Excelente, Eduardo, tiene su punto. Dice, porque puede haber otras columnas con un mismo nombre en otras tablas. Ya está muy bien, Luis. Excelente, también tiene su punto. Muy bien, entonces esos participantes tienen su punto, ¿no? Luis, Eduardo, Aldair, Sofía y la primera es Danay. Muy bien, ya luego, bueno, se comunican con el coordinador o, bueno, sí, más que todo se comunican con el coordinador para que les haga acreedor de un punto. Muy bien, listo. Entonces, ese es el sustento. Esta columna que usted está viendo aquí, cantidad, puede existir en 1000 tablas. 2, 3, no, estoy poniendo un ejemplo, puede haber en 1000 tablas. Pero ¿cómo Power BI va a reconocer que es de esta tabla? De tabla ventas, pues primero señalando la tabla. Y eso es lo que se hace. Primero mencionas a la tabla.
¿Y cuál es la tabla, profesor? Esta es la tabla. Tabla ventas. Entonces estoy diciendo al programa, vete a la tabla ventas, de frente. Ve usted, Power BI, ve usted a la tabla ventas. Y en la tabla ventas, quiero que me ubiques la columna cantidad. Listo. Entonces, ahí recién es un buen manejo de la fórmula. De esta manera, ¿ves? Señalando primero a la tabla y luego la columna. Repito por enésima vez, si tú me entiendes esto, Power BI o DAX es como un chancay de avella. Vas a hacer lo mismo dentro de DAX, solamente con el agrego de que vas a meter una función fuera, nada más. Listo. Ya está, profesor. Ya hemos indicado que vamos a usar la columna cantidad de la tabla ventas. ¿Y ahora qué sigue? Pues lo que sigue es el operador. Si yo quiero multiplicar, ¿cuál es el operador? ¿Me puedes decir cuál es el operador si yo quiero multiplicar? ¿Cuál es el operador si yo quiero multiplicar dentro de Excel o dentro de Power BI también? El asterisco. Muy bien, excelente. Entonces pones el operador. ¿Y con qué lo vamos a multiplicar? Pues lo vamos a multiplicar con la columna precio unitario. ¿De qué? De la tabla ventas. Listo. Lo vas a multiplicar con la columna precio unitario de la tabla ventas. Listo. Entonces, nuevamente, mencionas a la tabla y ubicas precio unitario. Y colorín colorado, un campo calculado has creado. ¿Y sí, profesor? ¿Va a salir la respuesta 120? ¿Lo que sigue y así hasta el final? Sí, simplemente lo terminas y le pones un enter. Y se terminó. Se acabó, ¿ve? Ahí están las respuestas. Ahí están las respuestas. Listo. Esa es la manera de crear un campo calculado. Preguntas que quizás me digan, profesor, ¿este campito calculado lo puedo usar para crear un informe o hacer uso para mi tabla resumen ahí? Puedes hacer uso, no hay ningún problema. Todo lo que se crea también sirve para el informe, no hay ningún problema. Entonces, inclusive aquí ya aparece, ¿ve? Para que tú puedas ir marcando, ¿no? Si es que vas a hacer uso de esto en tu informe. Listo. Otra pregunta que quiero hacer, que alguien me diga, profesor, ¿y estos cambios que yo estoy haciendo se va a reflejar en mi programa o en el Excel? ¿Mi origen? No. En el origen no se va a ver reflejado lo que acabas de crear. Lo estás haciendo dentro del mismo Power BI. Listo. Esa también puede ser una pregunta que puedan hacer, ¿no? Estén pensando en su cabecita. Listo. Por ahí me dicen, profesor, ¿cómo jaló la tabla, por favor? ¿A qué se refiere con jalar la tabla, estimado? Si usted se refiere a cómo agregué esto, ya lo indiqué en su momento. Inicio, nueva columna y toda esta fórmula lo realiza, ¿no? Lo va a realizar. Listo, muy bien. No se ve reflejado en Excel, solo en Power BI. Así es, solamente se ve reflejado en Power BI. La fórmula, ahí está la fórmula, estimada. Ahí está la fórmula, le estoy haciendo un zoom. Espero que estén haciendo a la par conmigo, ¿sí? Espero que estén haciendo a la par conmigo. La fórmula lo hice lo más despacio posible, inclusive es cortito. Ni siquiera es larguísima la fórmula. Ya, entonces,
Hagan a la par, estimados. Hagan a la par. En todo caso, si es muy rápido o no pueden hacerlo, pues simplemente revisen el video y con más calma lo realizan. Listo, muy bien. Voy a copiarles para poder desear. Después de la fórmula, ¿le dio enter? Sí, después de la fórmula le di el enter. Listo, muy bien, ahí está la fórmula. Perfecto. Y con esto hemos terminado, ¿no? El tema de campo calculado. Muy bien. Listo. Ahora vamos a pasar al tema de las funciones DAX. Ahora vamos a pasar al tema de las funciones DAX. Te vuelvo a repetir, si tú me has entendido esto, lo que viene a continuación es básicamente lo mismo, solamente con algunos cambios. Para eso voy a hacer uso del manual. Vamos a hacer una pequeña teoría y la aplicación de las funciones DAX lo vamos a realizar en el archivo base de la clase número 3. Ahora, alguien me dirá, profesor, yo no tengo el archivo de la clase número 3, ¿qué hago? Simplemente, luego de la sesión lo creas, usted mismo lo hace y de paso aprende. Listo, muy bien. ¿Qué es DAX? Su nombre proviene de Data Analysis Expression y es el lenguaje diseñado para crear objetos y consultar modelos tabulares. Estos modelos se encuentran ¿en dónde? ¿Dónde se encuentra, profesor, este lenguaje DAX? Acá, en Power Pivot, en SQL y en Power BI, ¿no? Es que lo que estamos trabajando. Es el tipo de lenguaje o ese tipo de análisis de expresiones de datos lo vas a encontrar dentro de estos tres programas. Muy bien. Entonces, disculpe, pero no puedo hacer la fórmula. ¿Cómo pasa la tabla en la fórmula? Estimada Katia, me parece que usted está teniendo muchísimas dificultades en esto. Ya, entonces le recomiendo que mejor vea nada más lo que estoy realizando y luego con mucha más calma lo realiza luego de la sesión. Sí, luego de la sesión lo realiza con mucho más calma. Muy bien. Listo, entonces les explicaba. Eso es el DAX, ¿no? Data Analysis Expressions, y es un lenguaje para hacer consultas y crear medidas. Muy bien. DAX es un lenguaje funcional cuya ejecución fluye como llamadas a funciones. Se ejecutan desde dentro hacia afuera. En DAX, todo es una única instrucción que se escribe en una sola línea. DAX no es sensible a mayúsculas ni minúsculas. Muy bien. El lenguaje DAX se creó a partir del lenguaje Excel y para usuarios de Excel, por lo que incluye todas sus funciones. Esto básicamente son o es como las funciones en Excel. Si tú te acuerdas, las funciones en Excel tenían una cierta sintaxis. Primero se hace la llamada a la función y de ahí se pone, ¿no? ¿A dónde va a estar aplicada esa función? Si es a un rango, si es a una sola celda y todo lo demás. Básicamente es lo mismo con este lenguaje. Pero ¿cuál es la diferencia, profesor? ¿En qué nos va a ayudar esto? Quiero que me explique. La diferencia, ¿en qué te va a ayudar? Lo vas a encontrar cuando realicemos la parte práctica. Por ahora solamente estoy explicando la teoría. Algo más que tienes que saber, algo más. En este caso, cuando se trabaja en Power BI, el tema de DAX, todo se transforma en inglés. Todas las funciones se transforman en inglés. Si, por ejemplo, haces uso de la función si, acá no le vas a poner si, le vas a poner if, le vas a poner if, le vas a poner if. Entonces,
Recuerda, todo está pasando al inglés. Muy bien. Listo. Diferencias con el lenguaje Excel. En DAX no existe el concepto de celda de Excel. DAX trabaja sobre tablas. Las funciones esperan tablas y columnas. DAX es aporta un valioso conjunto de funciones que permiten ir más allá de Excel. DAX tiene una sintaxis muy simple. Es un lenguaje funcional con llamadas a funciones que se pueden anidar. DAX utiliza parámetros, variables y sus expresiones actúan sobre columnas y tablas, que es lo que debe ser, ¿no? Repito, todo en Power BI se trabaja en base a tablas, columnas, filas y encabezados, nada más. Listo. La estructura de la fórmula DAX es similar a lo de campo calcular. Es similar. Si tú te das cuenta, la estructura te la acabo de decir cuando hicimos campo calcular. ¿Cuál es la estructura? Primero va el nombre de la medida. ¿Cuál es el nombre de la medida? Es lo que quieres hallar con la función. Si yo quiero hallar el total de las ventas, ese es el nombre. Si yo quiero hallar el promedio de las notas, ese es el nombre. Si yo quiero hallar la cantidad mínima que se vendió, pones ese nombre. Y así, de acuerdo a lo que estás queriendo hallar. Y recuerda que eso va antes del igual. Antes del igual va el nombre, ¿no? De lo que vas a crear bajo la fórmula DAX. Muy bien, lo siguiente, el signo de igual, ¿no? El signo de igual básicamente es como el principio de la fórmula y que al calcular te va a devolver un resultado, ¿no? Eso es un operador. Y luego del igual viene la función. Viene la función que quieres o que vas a hacer uso, ¿no? Puedes hacer uso de cualquier función, dependiendo de lo que quieres hallar. Cualquier función que obviamente esté dentro de el lenguaje permitido, ¿no? Muy bien. Y luego de la función, de que hagas uso de la función, vas a abrir el paréntesis, ¿no? Y dentro de ese paréntesis vas a poner a dónde va a ir aplicada esa función. Recuerda, primero es el nombre de la tabla y luego la columna. Profesor, ¿solamente se maneja bajo un argumento? No, no solamente se maneja bajo un argumento. En algunos casos, las funciones, recuerda, tienen varios argumentos, ¿no? No necesariamente se trabaja bajo uno solo. Eso ya depende de cómo lo vas a trabajar. Pero como estamos en el nivel básico, vamos a trabajarlo todo en base a un solo argumento. Muy bien, esa es la estructura de la fórmula. Recuerda, el nombre de la medida, lo que vas a hallar, la igualdad, la función y lo que te acabo de explicar, ¿no? Dentro de campos calculados. Primero la tabla, luego la columna. Muy bien. Pregunta para la sala. Y se pueden ganar 2 puntos adicionales. Pregunta para la sala y se pueden ganar 2 puntos adicionales. ¿Cuáles son las 5 funciones básicas de Excel? Te leo. ¿Cuáles son las 5 funciones básicas del Excel? Muy bien. Ojo, no estoy diciendo fórmulas, estoy diciendo funciones que son distintos. ¿Nadie? A ver, 30 segundos más. 5 funciones básicas de Excel.
No. Listo, se terminó la participación. Lo leo hasta Rafael Calderón. Hasta ahí nada más lo leo. Listo, a ver, le leo. Dice, aplicar funciones DAX es lo mismo al ejemplo que dio hace poco usando el operador de multiplicación. No, no es lo mismo. Repito, funciones DAX se trabaja mediante funciones. Lo que acabo de hacer se trabaja mediante fórmula, mediante operadores, que no es lo mismo. ¿Ya? Listo, muy bien. Suma, resta, no, esas no son funciones. Suma es una función, resta no es una función en Excel. En Excel no existe la función resta. Lo tienes que crear con macros. Suma, resta, multiplicar, dividir. Suma existe, resta no hay. Multiplicar es producto y dividir sí existe esa función, pero no es las 5 funciones básicas. Suma, resta, multiplicación, división. Ya por ahí la mayoría coincide en eso. ¿Será porque no han llevado Excel? O quizás están pensando que es lo mismo que las operaciones básicas. No, no es lo mismo. Función es distinta. Muy bien, a ver, dice funciones matemáticas, esos son tipos de funciones. Resta, multiplicación, división, suma, no. Suma, resta, no, esos son operaciones. Almacenar datos, visualizador. Uy, estamos más fuera de contexto. Suma, promedio, resta, división, producto. Esas son operaciones que se hacen. Suma, resta, promedio, contar con ya, suma, ya, resta no es función, promedio. Por ahí estaba Fabricio, por ahí, el resta no va. Suma, promedio, concatenar, sí, max, min. No, concatenar son funciones de texto. Muy bien. Suma, promedio, sí, buscar B, no. Renzo, muy bien, estimado Renzo, esa es la respuesta. Las 5 funciones básicas del Excel, ¿cuáles son? Suma, promedio, máximo, mínimo y contar. Esas son las 5 funciones básicas del Excel, que no es lo mismo las 5 operaciones básicas. Tú me dices las 5 operaciones básicas, te puedo decir suma, resta, multiplicación, división y radicación o potenciación, ¿no? Eso no es lo mismo. Esas 5 funciones básicas que te acabo de mencionar o que ahí está, vamos a trabajarlo el día de hoy. Que sí, profesor, esas 5 funciones básicas las vamos a trabajar el día de hoy, pero por supuesto. ¿Y cómo así? Ahorita te lo digo. Ahorita te lo digo. Listo, ya me salió, profesor. Lo hice con calma y me salió tu... Ya. Listo, falta promedio. Listo, muy bien. Ya está, listo. Muy bien. Para yo poder realizar mis funciones DAX, voy a abrir mi informe. Ya voy a abrir mi informe. Todos abran su informe, estimados. Todos, sin excepción, abran su informe. Ahora, la gran pregunta de muchos. Profesor, yo no tengo el informe. Profesor, yo recién me he incorporado. Profesor, yo no estuve en la clase del día sábado. La respuesta para esa pregunta, simplemente realícenlo. Realícenlo. No les voy a compartir el archivo. No les voy a compartir el archivo. ¿Pero por qué, profesor? La idea es que ustedes lo realicen. Ya, la idea es que ustedes lo realicen. Ya, entonces, profesor, pero yo no tengo el archivo, ¿cómo voy a seguir con la clase? Haces la clase 3, luego haces la clase 4. Recuerda que está siendo grabado. Listo. Muy bien, entonces, abran su archivo. Abran. Aquí nos hemos quedado la clase del día sábado, haciendo este reporte. Haciendo este reporte, nos hemos quedado en la clase del día sábado. Muy bien. Vamos a crear una nueva página. Vamos a crear una nueva página dentro del informe. Vamos a crear una nueva página
dentro del informe. Muy bien. Vamos a crear una nueva página dentro del informe. Ahora, profesor, yo quiero saber, en primer lugar, yo quiero saber el promedio general de todos los estudiantes. Mira lo que te estoy diciendo. Yo quiero obtener aquí en esta nueva página, yo quiero obtener el promedio general de los estudiantes. Muy bien. Si tú quieres obtener el promedio general de los estudiantes, de la manera tradicional, la que estamos trabajando, vas a hacer lo siguiente, pon atención. Seleccionas el gráfico de tarjeta y seleccionas, ¿no?, el tema de calificación. Acá, a ver un ratito. Seleccionas tarjeta, abres la tarjeta y seleccionas la calificación. Listo. Y te das cuenta que no te sale el promedio, no existe. Tú dirás, profesor, no me sale el promedio, me sale como la suma. Te dije la clase del día sábado. Todo dentro del programa está parametrizado, está estandarizado, está de manera predeterminada, que trabaja bajo qué. A ver, te leo, ¿bajo qué trabaja? ¿Bajo qué función está todo? Todo lo que llevas, todo lo que haces, ¿bajo qué función está? Bajo la función suma. O sea, que si tú quieres hacer o quieres mostrar otra cuestión que no tenga nada que ver con la suma, porque yo te he dicho quiero ver el promedio, o si quisiera ver la mínima nota, ¿qué hago? O si quisiera ver, profesor, la máxima nota, ¿qué hago? Porque aquí no hay, aquí me sale otra cosa que yo no quiero que se muestre. Tendrías que irte por aquí, ¿no? Tendrías que irte por aquí y tendrías que cambiarle de función, ¿no? Lo que está como función suma, lo vas a poner en promedio. Y ya tienes el promedio de la calificación. Muy bien, esa es de la manera tradicional. Perfecto, ya está el 1448, profesor, ya está lo que quería. Muy bien, ahora yo te hago la pregunta. Para ti, ¿es mucho más fácil que se muestre lo que quieres o que tengas que hacer todos esos pasos que acabo de hacer? Te leo. ¿Cuál es más fácil para ti? ¿Que se muestre ya lo que quieres para ahorrar tiempo o que tengas que hacer todos esos pasos de estar cambiando de función? Te leo. En código es mejor para mí. Que se muestre, nos dice. Que se muestre. Muy bien. ¿Y cómo vas a lograr eso, profesor, usted? Que se muestre ya de frente lo que quiere. Pues con esto lo voy a lograr. Con esto. Que sí, con eso usted lo logra. Pero por supuesto. Voy a crear. ¿Qué quiero? Dime, ¿qué es lo que quiero en este instante? ¿Qué es lo que quiero? El promedio de las notas. Dime, eso es lo que quiero. ¿No sería el nombre de la medida? ¿Y cómo voy a hallar el promedio de las notas? ¿Cómo voy a hallar el promedio de las notas, profesor? ¿Cómo voy a hallar? Pues voy a hallar promediando, ¿qué cosa?
promediando. ¿Qué cosa voy a promediar, profesor? Voy a promediar todas las calificaciones. Todas las calificaciones. Entonces ya tengo todo. Tengo el nombre, el igual está por decantación. Tengo la tabla, tengo la columna, tengo la medida o tengo la función. ¿Cuál va a ser la función que voy a usar? La función promedio. Colorín colorado, se acabó. Pero profesor, usted no ha hecho nada de la fórmula. Ya lo estoy pensando, ya está diagramado y simplemente queda ejecutar. Repito, ya tengo todo. Tengo el nombre. ¿Cuál va a ser el nombre? Promedio general, promedio de las notas, cualquier nombre. Eso es lo que yo quiero. ¿Y cómo lo voy a obtener? Simplemente promediando. Cuando digo promediando es ya tengo la función. ¿Y qué necesito? La tabla y la columna. Nada más eso necesito. Y listo. ¿Y cómo hago, profesor, para plasmarlo? ¿Cómo hago? Pues simplemente haces lo siguiente. En la vista informe, en la tabla, cursos, o lo que has cargado, cursos, 3 puntos, nueva medida. Repito, vista informe, en la pestaña datos, en el panel de datos, en la tabla va a existir 3 puntitos y le pones nueva medida. Y te va a salir la barra de fórmulas. Y ya tienes en tu cabecita, ya está toda la estructura, ya la tienes. Solamente queda plasma. ¿Cómo se va a llamar? Promedio. Puedes poner cualquier nombre. Promedio general. Promedio de notas, qué sé yo. ¿A qué va a ser el igual el promedio general? La función, ¿cuál va a ser la función? La función promedio. Profesor, ¿escribo promedio? No, no vas a escribir promedio. Vas a escribir promedio en inglés. ¿Y cómo se dice promedio en inglés? Promedio en inglés se dice average. Listo. Abres tu paréntesis y te das cuenta que sale, ¿no? Dice average, que es promedio, devuelve el promedio de todos los números de una columna. Claro, ya sé cuál es la columna. La columna va a ser calificación de la tabla cursos. Y aquí inclusive, ¿ve? Cuando abro el paréntesis, me dice, de la tabla cursos, ¿qué vas a usar? Ah, profesor, yo voy a usar el tema de, ¿dónde está calificación? Listo. Y se acaba. Y ya está, ya lo tengo. Promedio general es igual a promedio de la columna calificación de la tabla cursos. Enter. Y acabo de crear lo que quiero de frente. Una demostración, profesor, que aparece lo que quiero. Mira. Selecciono, tarjeta. ¿Qué es lo que quiero mostrar aquí? ¿Yo necesito mostrar la suma de las calificaciones? No. Yo necesito mostrar el promedio general. Y ahí está creado el promedio general, ya está creado. Ya lo tienes. Simplemente lo muestras. Simplemente lo muestras. ¿Te das cuenta que un solo paso ya tienes todo? Sí, en un solo paso lo tienes todo. Ah, o sea, profesor, yo puedo crear otro que me indique la cantidad de estudiantes. Por supuesto.
Porque si te acuerdas de la cantidad de estudiantes hacíamos uso del DNI, nos sumaba bastante. Y yo me acuerdo, profesor, que en el caso del DNI teníamos que usar la función recuento, la función contar. Listo. Ah, o sea, para eso sirve, profesor, las funciones DAX, para ahorrarnos trabajo, tiempo. Y justamente mostrar lo que necesitamos específicamente, sí. Ah, o sea, profesor, que si yo quiero saber el promedio por cada curso, ¿ya lo puedo hacer? Claro, seleccionas el curso y seleccionas el promedio general de cada curso. Ya lo tienes. Ya lo tienes, ¿no? El promedio de cada curso. Ah, o sea, esto que acabo de crear también lo puedo usar para mis resúmenes. Lo puedes usar. No hay ningún problema. Ah, qué bacán. Listo. A ver, profesor, a partir de esto, yo quiero saber cuál es la nota mínima. Porque para un promedio debe haber una nota mínima y una nota máxima, ¿sí o no? Claro, porque el promedio más o menos es el intermedio, pero si yo quiero saber cuál es la mínima nota que hay entre todos, ¿puedo hacerlo? Puedes hacerlo. Aunque, ya, hay que hacerlo. 3 puntitos. Nueva medida. ¿Cómo se va a llamar mi creación? Se va a llamar nota mínima. ¿Y a qué va a ser igual la nota mínima? ¿A qué va a ser igual? A la función min, recuerda, la función min es para captar el menor valor numérico de algo, de toda una columna, el menor valor, o de todo un rango, ¿no? El menor valor, pero en este caso lo va a captar de columna, porque no se puede trabajar en rango y celda, no. Lo va a captar de toda una columna, lo va a captar el mínimo valor. ¿Y de dónde tiene que captar ese mínimo valor? Pues ese mínimo valor lo tiene que captar de esta columna. Entonces simplemente pones, ¿no? La tabla, cursos y calificación. Listo. Le das el enter. Y acá está creado, ¿no? Nota mínima. Profesor, nota máxima es lo mismo, solo que al revés. Sí. 3 puntitos, nueva medida. ¿Cómo se va a llamar? Nota máxima. Sí se va a llamar, nota máxima. ¿A qué va a ser igual la nota máxima? La nota máxima va a ser igual a max de la columna cursos o la tabla cursos calificación, ¿no? Listo. Ya está, ¿ve? Y aquí están, ¿no? Las nuevas medidas. Muy bien. Dice, ya creé la medida, pero no me sale. ¿Podría decir dónde le encuentro la medida, por favor? Ya, estimada Anaí, la medida está debajo de la misma tabla. Está debajo las medidas. Acá, debajo. Ahí. En todo caso, vuelva a crearlo y le pone un enter. Le pone un enter para que se cree. Y debe estar debajo. Muy bien, profesor, ¿para qué me sirve esto que acabo de crear? Pues muy simple. Agarro mis tarjetas, creo 2 tarjetas, voy a crear una más. Y en una, por ejemplo, profesor, quiero la nota mínima. Esa es la nota mínima. La nota máxima, profe. La nota máxima. Listo. Profe, y para saber la cantidad de estudiantes, porque aquí necesito saber la cantidad de todos los estudiantes, 1131. ¿Cómo hago?
Pues muy simple. ¿Ustedes se recuerdan qué columna usamos para hallar la cantidad de estudiantes? ¿Ustedes se recuerdan qué columna usamos? Hemos usado la columna DNI. Ya tienes la columna. ¿Cómo se va a llamar mi medida? Se va a llamar cantidad de estudiantes. ¿Y cuál es la función que usaría? ¿Usaré suma? No, si yo sumo todos los DNIs, grande. Si yo promedio, no. Si yo, no. Tengo que usar contar, contar, contar. O sea, voy a contar los DNIs. Claro, entonces sería nada más count. Se acabó. Y ya ahorita lo creo. 3 puntitos. Nueva medida. ¿Cómo se va a llamar mi medida? Se va a llamar cantidad, ¿no? Cantidad de estudiantes. Listo. ¿A qué va a ser igual la cantidad de estudiantes? A contar, voy a contar, no voy a sumar, promediar, no, 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 voy a contar. ¿Y cómo es count en inglés o contar en inglés? Count, count, esa es la palabra, count. Abro mi paréntesis y ¿cuál es la columna que voy a usar? La columna DNI. Listo. Y de esa manera obtengo la cantidad de estudiantes. ¿Ve? Con la función count va a ser aplicado a la columna DNI de la tabla cursos. Le doy un enter y ya está creada la cantidad de estudiantes. ¿Y en qué me sirve, profesor? ¿En qué me beneficia esto? Pues muy simple. Si yo quiero obtener la cantidad de estudiantes en una tarjeta, simplemente abro la tarjeta. Profesor, la cantidad de estudiantes. Esa es la cantidad de estudiantes, ¿ve? Ah, ya, qué bacán, profesor. Profesor, yo me acuerdo que cuando hicimos las tablas resúmenes, ese era un inconveniente, porque teníamos que estar cambiando a cada rato, ¿no? El DNI teníamos que estar cambiando de suma, recuento. Pues ahora no. Si tú quieres saber, por ejemplo, cuántos estudiantes hay por cada género, simplemente habilitas el género y le pones de frente la cantidad de estudiantes que acabas de crear. Y ya lo tienes. Ya tienes la cantidad de estudiantes. Inclusive aquí, en la parte de arriba tienes, ¿no? De frente te dice cantidad de estudiantes, cosa que no aparecía cuando tú lo creabas de la manera tradicional, te aparecía suma de DNI o recuento de DNI, ¿no? Inclusive el encabezado es más correcto, más preciso con lo que estás mostrando. Y es lo que necesitas. Tú no necesitas hacer los otros pasos, porque los otros pasos están por gusto, es un tiempo muerto. ¿Y de qué me ayudo para hacer eso? Pues me ayudo de las funciones DAX. Listo, por ahí nos dicen, profesor, recuento distintivo. ¿Había una opción también de recuento distintivo? Sí, yo sé que había una opción de recuento distintivo. ¿Y por qué no lo usa acá, profesor, si los DNIs te va a contar 2, 3 DNIs igualitos? Sí, puede pasar, porque como te decía el día sábado, y me baso en la información, ¿qué pasa si un estudiante ha tramitado en los 3 cursos de Excel? ¿Qué pasa? Si yo le pongo recuento distintivo, ya no me va a contar en 2, porque ya está contando en 1. Ah, claro. Por eso solamente le pongo contar, porque un estudiante puede haber tramitado por los 3 cursos. ¿Y cómo hace? Ya no estaría contando para la base de datos, si le pongo distinto. Claro, tiene razón. Hay que saber, ¿no? Dónde usar distinct count y count, nada más. Listo, eso sería todo, estimados participantes. Hemos hecho uso de las funciones DAX para ver qué nos ayuda a optimizar el tiempo, más que todo en la creación de lo que en sí necesitamos, no de lo que cómo llegamos. La idea no es cómo llegar, sino cómo nosotros
ponemos lo que queremos ya de frente, no haciendo otros pasos que a veces son innecesarios, no realizar. Pero, ¿de qué me valgo? De las funciones DAX. La fórmula es sencilla, estimados. La fórmula es sencilla. Nombre, la función, y tienes que saber a dónde lo vas a aplicar, a qué columna. Nada más. Listo. Muy bien, eso sería todo. Cuídense, que tengan muy buenas noches. Nos vemos el día jueves para realizar interacciones y filtros, que es algo también muy interesante que hay que realizar. Listo, lo guardan todos los cambios que hemos hecho y